Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en Entrevista Venevisión Germán Campos, director de la encuestadora Consultores 3011. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Hay un estudio reciente que fue publicado el 9 de mayo que se expresó qué números se dan ya a pocos días de realizarse las elecciones. Bueno, en el escenario electoral que nos arroja ese estudio, cuya fecha de campo fue del 26 de abril al 6 de mayo, publicamos el 9 de mayo, ya de cara a un proceso electoral, una de las variables que siempre uno se pregunta es cuál va a ser la participación. Y yo te diría, antes de darte la cifra, una cosa que me parece bien relevante. En Venezuela, sobre todo en estos últimos 20 años, los procesos electorales, sobre todo de la elección presidencial, hemos llegado a niveles de participación que han superado el 80%, de lo más alto de América Latina sin duda, incluso de los más altos del mundo. En un país donde, como en el caso venezolano, el voto no es obligatorio. Hay países donde es obligatorio, incluso tiene alguna sanción no votar, y se alcanzan cifras más altas. En este momento, en la escala que nosotros hemos usado durante muchos años para intentar construir este escenario, a nosotros nos da un escenario de una máxima participación esperada de 66.9%, 67%. Si eso lo comparáramos con lo que te acabo de decir, que más o menos en Venezuela, históricamente en una elección presidencial hemos alcanzado cifras entre el 80 y 81%, la pregunta que sería, ¿y por qué en este momento no llegamos a ese nivel? Bueno, yo creo que responde a varias cosas. En primer lugar, no olvidemos que hay una parte del liderazgo opositor que ha asumido la campaña abiertamente y ha convocado a los venezolanos a no participar en este proceso, a abstenerse. Si uno viera esta cifra y viera la otra que yo te señalaba, pues pareciera que resulta muy consistente que en este momento estemos esperando una participación para el 20 de mayo en el entorno del 65%. 65%. Sí, en ese entorno. Y en esto se toma en cuenta el factor del electorado o de las personas que están fuera del país que no lograron inscribirse en el registro electoral. ¿Puede influir eso? Eso evidentemente no te puedo decir en cuánto puede influir porque yo no tengo datos, o no hay datos relativamente confiables de cuánta gente que está inscrita en el registro está fuera y no se logró inscribir. Pero evidentemente el estudio es sobre los venezolanos que están en el país, es decir, el estudio se hace solamente en Venezuela, ¿no? Ahora, ¿eso va a ser un elemento que va a tener incidencia? Sí, seguramente que la va a tener, porque para tú ejercer tu derecho al voto fuera hay que cumplir una serie de requisitos que seguramente mucha gente no lo hizo por las razones que sean, y entonces esos electores evidentemente no van a concurrir a votar, a pesar de que en Venezuela se vota fuera. ¿Cuáles fueron los parámetros o el esquema metodológico de los encuestados? Bueno, esto es un estudio, lo que se llama encuesta en hogares, abarcando 16 estados y el Distrito Capital. Eso tiene el abordaje de la unidad de análisis en el hogar, venezolanos mayores de 18 años. El error muestral es 2.5 para un nivel de confianza del 95%. Fueron 1.760 entrevistas. Esto es lo que se llama una muestra probabilística, polietápica y estratificada, donde se hace una asignación proporcional de las variables de edad, sexo y nivel socioeconómico. De todas estas entrevistas, ¿qué impresión hay acerca de la seguridad? Mencionaba un alrededor del 67-65% de asistencia, pero ¿cuántas de esas personas están completamente seguras de ir a votar el día 20? En el esquema de la escala que usamos normalmente para esto, el 60% es el que manifiesta que seguro va a votar el 20 de mayo. Y el 6.8 manifiesta que muy probablemente vote. Y por eso el escenario que construimos de la máxima participación esperada está en el entorno del 65%. Hay un porcentaje que de repente dice, ¿podría no ir a votar? No claro, hay un 9.7 que probablemente no vota, dice sí, y hay un 23.4 que dice seguro que no voto. Por cierto que en el tema de la participación, en toda sociedad, en Venezuela no es la excepción, hay una parte de la abstención que es lo que uno puede llamar una abstención estructural, es decir, hay un sector de los ciudadanos que decide no participar de las elecciones por distintas razones. Una de ellas, por ejemplo, es que hay gente que piensa que ese resultado electoral, sea el que sea, no altera ni cambia el rumbo en el sentido que él lo desea o no lo cambia o no, y por eso no se involucra. Ahí es lo que uno llama una abstención estructural en toda sociedad. No hay ninguna sociedad donde el 100% de los ciudadanos voten, ¿no?
Y en Venezuela ese valor, si tomamos los históricos de los últimos 15 o 20 años que han sido de altísima participación comparado con la Venezuela de los 70, 80 y 90, estamos hablando que debe estar en el entorno del 18 o 19%. Cuando ya pasamos al terreno de las preferencias, ¿hacia dónde se inclinan las preferencias de los encuestados? Bueno, quizá lo primero que habría que decir es que una elección no ocurre en una especie de ventana, y más en la Venezuela de hoy, en América Latina de hoy, donde todos estos procesos electorales se dan, por una parte, en un contexto, pero por la otra, en una línea de tiempo en el desarrollo de un proceso político. Es decir, si tú compararas, por ejemplo, el comportamiento electoral de los venezolanos en la década de los 70, 80 y 90, encontrarías que las variables que explicaban el comportamiento electoral, la decisión electoral, eran relativamente o estaban muy identificadas exclusivamente o mucho con lo que uno podría llamar la evaluación de la gestión, las expectativas de futuro. Y los venezolanos tendían en aquella época, en virtud de las características de ese sistema político y sobre todo de la cultura política construida y dominante de la época, a valorar básicamente la gestión y a utilizar aquello que en Venezuela se llama el voto castigo, es decir, si gobernaba Acción Democrática y mi valoración de la gestión era mala, yo buscaba otra alternativa y esa otra alternativa en la Venezuela de esa época era Copey. Y eso es lo que llamábamos la alternabilidad, pero no olvidemos una cosa, esa era una alternabilidad entre dos opciones, en aquella época, Acción Democrática, la socialdemocracia y la democracia cristiana, el socialcristianismo, pero eran dos opciones sobre la base de un mismo proyecto de país, sobre la base de una misma visión global del país, es decir, la visión sobre lo económico, sobre lo social, sobre lo político, había una gran visión compartida y entonces era una alternabilidad dentro de lo que uno podría llamar la opción de la Venezuela de esa época. A partir del año 98 y luego en lo que va de este siglo, no solo en Venezuela, en procesos políticos que se han dado en todo el continente, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que las sociedades comenzaron a desarrollar mecanismos buscando nuevas alternativas. Bueno, y entre otras cosas porque en los 80 y en los 90, y ahí están los datos y están los resultados, esos modelos que fueron hegemónicos y dominantes, hoy incluso todos coinciden en llamarlo la década perdida de los 80 y los 90, y eso generó en las sociedades latinoamericanas, particularmente ese proceso arranca con más fuerza en Venezuela, un proceso de lo que podríamos llamar una repolitización de la sociedad. Qué duda cabe que en la Venezuela del 98, cuando comienzan todos los procesos que hemos vivido a lo largo de estos últimos 20 años, en la constituyente del 99, comenzó a producirse en Venezuela un proceso político completamente distinto, donde había una confrontación de visiones de país. Es decir, ya la sociedad venezolana no manejaba los códigos con relación a la democracia, la economía, la política, que fueron hegemónicos en esas décadas que te mencionaba. Hubo una ruptura de esa hegemonía y comenzó un proceso de una construcción de una nueva identidad, de una nueva visión del país, en medio de contradicciones, en medio de grandes contradicciones y en medio de una gran confrontación. Pero ese ha sido el proceso político que hemos vivido en América Latina a lo largo de estos últimos 20 años. En distintos países se ha expresado de distintas maneras. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy en día la decisión de votar para un elector en Venezuela, las variables que se incorporan en ese complejo mecanismo de por qué un ciudadano decide primero participar y luego escoger alguna opción, tiene que ver con el desarrollo de esa nueva construcción de identidad y de una conciencia distinta respecto de lo político. Porque si algo ocurrió en Venezuela a partir del año 98, 99, es que la sociedad vivió un proceso de repolitización, la política volvió al ciudadano. Y es en ese contexto donde se han dado todas estas confrontaciones electorales, que por cierto ya llevamos más de 20 en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, yo siempre insisto que hay que ver lo electoral en el contexto, pero también en ese proceso político que hemos vivido. No solo en Venezuela, cuando tú te pones a revisar lo que está pasando hoy en Colombia, o lo que está pasando en Brasil, o lo que está pasando en México, que probablemente se va a producir un resultado electoral como impredecible hace unos años atrás, el surgimiento de opciones distintas a las tradicionales. Eso está pasando en México y probablemente se concrete con la victoria de López Obrador. Entonces hay que ver la elección en ese contexto. Eso significa que las variables que intentan explicarte o que uno podría utilizar para tratar de comprender y explicar el comportamiento electoral son mucho más complejas. No solo tienen que ver con la gestión, no solo tienen que ver con la situación económica del país, sino que tienen que ver con otro tipo de valores, la construcción de identidades. Hoy en Venezuela
El tema de la soberanía es un tema que está incorporado a un sector importante de la población, incluso el tema internacional. Yo he dicho desde hace mucho tiempo que también la política se globalizó, y no solo se globalizó la política, también se globalizó lo electoral. Es decir, los ciudadanos toman en cuenta también, hoy un ciudadano venezolano está mucho más informado de lo que pasa en Ecuador, en Argentina, en Brasil, e incorpora elementos de esos procesos políticos para él valorar cuál es su decisión electoral en Venezuela. ¿Sí? Eso hace que ese complejo multivariable sea mucho más complejo y mucho más diverso. Pero es la única manera de tratar de, por lo menos, describir e intentar comprender lo que está ocurriendo en Venezuela o lo que ha ocurrido en Venezuela a lo largo de todos estos procesos electorales. En ese contexto, hoy el escenario que tenemos, si nos detuviésemos exclusivamente en ese que yo llamaba el escenario de máxima participación esperada, que estamos hablando en un entorno del 65% de participación, este estudio, cuyo trabajo de campo terminó el 6 de mayo, arroja que Nicolás Maduro tiene una intención de voto del 48.4%, Henry Falcón del 36.3%, Javier Bertucci del 11.7%. Y luego 1.1 dicen otros y 2.5 dicen no sabe. ¿Por qué tan bajos estos valores? Bueno, porque esto es la información ya exclusivamente filtrada, como decimos nosotros, o cruzada, solo en aquel sector de los electores que expresan que seguramente van a votar. Nos queda menos de un minuto. Ajá. En caso de que Henry Falcón y Javier Bertucci decidan unir sus candidaturas, ¿es posible no solo que se acerquen los números, sino que se dé una inversión en el liderazgo de la tendencia? Lo primero que habría que decir es que en política los apoyos y las sumas no son aritméticas, suelen ser algebraicas. Es decir, hay sumas que restan o hay apoyos que restan. Es decir, uno no puede sumar esta votación. Evidentemente, si eso ocurriera, algún impacto seguro va a tener y cambiaría este escenario. Seguramente, sin duda que sí. Ahora, el hecho de que dos candidatos se sumen, sobre todo a una semana antes de las elecciones, no es fácil ahorita imaginar cuál puede ser el impacto. ¿Cambia el escenario? Sí. ¿Eso hace que la votación de uno y otro se sumen aritméticamente? No. Incluso puede producir efectos y hay ejemplos a lo largo de la reciente historia, hay ejemplos donde al contrario, donde esa suma termina siendo el último impulsor para el candidato que va punteando. En Venezuela tenemos un ejemplo relativamente reciente, en el año 98, eso fue lo que exactamente pasó cuando Venezuela confrontó por primera vez una elección entre dos visiones del país, y Acción Democrática y COPEI se sumaron a una candidatura y terminó ganando en aquel momento el entonces candidato Hugo Chávez. Así que esa suma nunca es aritmética. ¿El escenario cambia? Sí. ¿Cuánto puede cambiar? Es difícil predecirlo, pero no es una simple suma aritmética. Muchísimas gracias por darnos un panorama más claro de lo que viene en el país. Gracias a ti. Nos acompañó Germán Campos, director de la encuestadora Consultores 3011. Amigos, no se despeguen de sus pantallas porque al regreso en entrevista de Venevisión nos acompaña Willy Casanova, alcalde de Maracaibo. Ya venimos.